Vos también. Ahí está. Bueno, buenas noches. Estamos probando. Sí. Tenés 26. Se están conectando. Salvo porque así no le Sí, eso. molesto la tasa de transferencia. Sí, No esto sé. va para acá. Bueno, espero que les haya gustado la jornada. Estuvo muy linda. Ya las charlas que pude ver de los colegas, la verdad que estuvieron buenísimas. Y bueno, vamos todos en pos de que aprueben esta ley tan importante para los animales no humanos y bueno, muy importante también para la investigación científica y sobre todo para la terapéutica. Probarnos de productos seguros, de prescripción segura. Por eso insistimos tanto a los veterinarios también en que los pacientes pasen por un diagnóstico nuestro, ¿sí? Entonces es muy importante. Yo me voy a abocar ahora a hablar un poco de lo que es la etología, el comportamiento y el uso, cómo me ha ido con la terapia canábica en estos problemas puntualmente, porque yo me especialicé en etología, ¿sí? En todo lo que es la etología veterinaria. Y les voy a contar un poquito también de eso, porque es tan importante. Un diagnóstico definitivo y a partir de ahí un tratamiento acorde a ese diagnóstico. Y bueno, y esto lleva una clínica detrás, ¿sí? Generalmente los pacientes derivados a los etólogos ya vienen con una bioquímica o con un estudio, varios estudios complementarios hechos, descartando todo lo que son las patologías orgánicas o clínicas. Pero de todas maneras, vamos a ver en un ratito que todo el cuerpo está ensamblado y vamos a hablar un poco de lo que es la existencia de la enfermedad psicosomática, que en este caso sería etosomática. ¿Dónde está la flechita? Clic en la pantalla. Acá. Bueno, ¿por qué puede usarse cannabis medicinal en los problemas de comportamiento? Bueno, en primer lugar, más que nada, y lo que empecé a ver en la clínica de etología diaria, fueron trastornos de ansiedad o trastornos compulsivos, con lo que se me ocurrió empezar a complementar la medicación con aceite de cannabis, o simplemente iniciar el tratamiento solamente con aceite de cannabis. Y a partir de ahí empezar a comparar algunos resultados y empezar a tomar datos, ¿sí? Para poder empezar a investigar sobre este área. Bueno, en primer lugar dijimos entonces son ansiolíticos. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden usar para tratar los trastornos de ansiedad, ¿sí? O trastornos compulsivos, autolamidos, ansiedad por separación. Siempre viene bien como complemento a una terapia conductual. ¿Qué significa la terapia conductual? Lo vamos a ver en un rato, pero siempre la medicación, cualquiera sea, es complemento en este área de un tratamiento conductual. Y después vamos a ver por qué. Bueno, disminuye la actividad de la amígdala. La amígdala es un órgano que está situado en todo lo que es el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y muchas veces cuando hay movimiento de neurohormonas o de neurotransmisores dentro de este área, hay que disminuirlas, ¿sí? Porque puede estar exacerbado en cuanto al funcionamiento fisiológico. Analgésico se demostró que muy bueno, sobre todo algunas últimas investigaciones conjunto con opiáceos potencian mucho la analgesia, sobre todo en los postoperatorios. Y eso el oxígeno, bueno, obviamente todo esto a dosis terapéuticas, ¿sí? Bueno, ya han dicho mis colegas que los efectos colaterales no son mayores, pero que puede haber. Por lo tanto, está bueno siempre hablar de dosis terapéuticas y por eso es tan importante la intervención de un médico. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que estimula el apetito. Entonces, por eso también se usa mucho en los gerontes, sobre todo que ya arrancaron con una senilidad, lo que se llama síndrome de disfunción cognitiva, que se asemeja al Alzheimer humano, ¿sí? Hay una degeneración neuronal. Entonces se usa mucho para esto también, más allá de como complemento de convulsiones, o ya, bueno, algunas investigaciones han empezado a usar directamente aceite alto en CBD para las convulsiones. Sin, siempre que las convulsiones no sean periódicas, digamos, ¿sí? Como un tratamiento a todo el resto, pero siempre que hablemos de senilidad, porque también eso suele traer convulsiones, ya suele ser un factor desencadenante de alguna convulsión, pero no en sí
el paciente, ¿no?, convulsivo crónico que estuvieron hablando hoy. Bien. ¿Cómo sabemos si administrar o no derivados del cannabis medicinal en un problema de comportamiento? Bueno, esto lo más importante es ir al veterinario, y el mismo veterinario va a saber si tiene que derivar a un especialista en comportamiento o no, porque muchas veces algunos ya tienen una formación general en etología, entonces pueden resolver algunos problemas de conducta con algunas técnicas de modificación y a su vez con el uso de cannabis, ¿sí? Y pueden ir siguiendo el caso, pero ya cuando es un trastorno del comportamiento generalmente se lo deriva a todo lo que es los especialistas en comportamiento, que en este caso son especialistas en comportamiento, medicina del comportamiento o etología clínica, ¿sí? Como de diferentes maneras lo llamamos. Bien. Y por esto mismo que hablábamos hoy y que estuvimos hablando básicamente toda la jornada, que es usar derivados medicinales seguros. ¿Sí? Hay muchos veterinarios que hacen su aceite, otros que no, pero a la hora de prescribir necesitamos saber qué es lo que vamos a dar, porque cada cosa, o sea, cada patología, cada dosis varía de acuerdo a la patología, ¿sí? Cada concentración, si tiene que ser mayor concentración de CBD o en THC. Pero bueno, eso ya lo hemos estado hablando a lo largo del día. Bueno, ¿qué significa acudir a un especialista en comportamiento o en etología? Bueno, la etología es el estudio clínico de la conducta, ¿sí? Y lo que hace es que involucra todo el cuerpo, la medicina del comportamiento, ¿sí? No solamente uso técnicas para cambiar los hábitos dentro del cerebro, específicamente del hipocampo, sino que lo que hago es tratar a todo el organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo veo los signos en el cuerpo y a partir de ahí veo si necesito medicación o no, si necesito cannabis o no, ¿sí? O si necesito solamente modificar las técnicas de conducta. Bien. Y lo hacemos a través del método científico, ¿sí? Todo lo que es ciencia. Planteamos una hipótesis y a partir de ahí, ¿sí? Hacemos trabajo de investigación. Obtenemos resultados, publicamos esos resultados y obtenemos conclusiones. Bien. Se diferencia de otras ciencias como la psicología y el adiestramiento a la educación. ¿Por qué por ahí hago esta diferencia? Porque a mí me gusta resaltar mucho la importancia del trabajo interdisciplinario, ¿sí? La psicología estudia en sí la psiquis, todo lo que es psicoanálisis o conductismo, depende, ¿no?, de la especialidad que haya elegido el psicólogo o la psicóloga, pero no engloba todo lo que es el cuerpo, ¿sí? Por ahí no estudia esos mecanismos biológicos de la conducta. Y también el adiestramiento o la educación, que lo único que hace en este caso, o sea, trata una sola parte, por eso es tan importante el juego o el papel de los adiestradores dentro de una terapia más global, ¿sí? Como pata en dedicación, básicamente, en técnicas de modificación de conducta, ¿sí? Es muy importante para eso, porque el ensamble del trabajo hace que el trabajo siempre sea más provechoso, el resultado. Entonces es importante por ahí definir un poco lo que es el adiestramiento, ¿sí? Que es el aprendizaje asociativo. ¿Qué significa esto? Que yo, o sea, en este caso el animal, asocia algo y por repeticiones eso se graba en la memoria, ¿sí? En el hipocampo. Entonces, eso es lo que hay que tratar básicamente los problemas de conducta. Y todo lo otro es complementario a la terapia conductual, todo lo que es la terapia medicamentosa, que eso lo vemos más abajo. Bien. Bueno, acá me había colgado, pero es la importancia del trabajo interdisciplinario es eso, ¿sí? ¿Cuándo sabemos si usamos medicación o no? Por eso es importante, cuando vamos a nuestro veterinario de cabecera, preguntarle si realmente ellos van a saber decirnos si es para una reeducación, aplicar técnicas o ya es un trastorno del comportamiento que requiere a un veterinario especialista, ¿sí? Entonces ahí es cuando llegan las derivaciones o bien cuando nosotros mismos ya derivamos a algún paciente como para que siga con algún tipo de adiestramiento.
o el trabajo en conjunto. Que desde mi lugar es lo más lindo porque el resultado es óptimo y también poder trabajar con psicólogos está muy bueno. Bien, ¿y cuándo sabemos nosotros si medicar o no? Bueno, o sea, obviamente nosotros vemos los signos en el cuerpo, ¿sí? En toda la parte del sistema nervioso motor. Y lo que vemos que ocurre, o sea, no lo vemos, ¿sí? Nosotros vemos como signo clínico, pero lo que ocurre a nivel del sistema nervioso central es un cambio en la anatomía o en la plasticidad neuronal y generalmente en una exacerbación de neurotransmisores. Entonces, bueno, ahí sabemos si hay que medicar o no y con qué, dependiendo la patología. Bueno, por eso les decía que se contempla el animal en su conjunto, integra todos los sistemas corporales, pero bueno, lo más importante a saber es que trata a los animales dentro de un entorno humano, ¿sí? Esto es interespecífico, quiere decir que nosotros estamos conviviendo con otra especie. Entonces, muchas veces, no solo dar aceite de cannabis se le va a ir la ansiedad. ¿Sí? Esto quiero que quede claro. Siempre tiene que ir acompañado, porque no deja de ser un medicamento, con un tratamiento conductual. Por eso es tan importante. Y además de eso, se trabaja mucho en la formación de los tutores, de los responsables de las mascotas. Interiorizándolos y formándolos, sobre todo en un lenguaje animal, ¿sí? O sea, hay mucho saber que nos dedicamos a dar charlas, por ejemplo, en lenguaje animal, para que la convivencia y el vínculo humano-animal sea mucho más fructífero. Y también, de alguna manera, se previenen problemas en torno al comportamiento, porque los seres humanos tendemos mucho a interpretar a las otras especies. Entonces, bueno, eso justamente es lo que nos diferencia de los animales no humanos, que nosotros tenemos intelecto, pensamos, razonamos, y entonces creemos que ellos son iguales. Por ahí cometemos ese error y realmente no es así. Entonces, sobre todo en esta parte, las personas hacen un reforzamiento inconsciente, ¿sí? Y esto es reforzar comportamientos que en realidad nosotros no queremos que hagan, pero no sabemos cómo hacer, lo siguen haciendo. Es más, muchas veces los exacerbamos. Y esto es porque el animal vive, de acuerdo a la epigenética. ¿Qué significa? Que trae un porcentaje de carga genética, pero todo lo otro está condicionado por el entorno, ¿sí? Todo lo que el animal se le va grabando a medida que va creciendo. Igual que en las personas, ¿no? Cuando nosotros vamos creciendo, se nos van grabando hábitos, ¿sí? O asociamos algo y por repetición, es como cuando estudiamos algo, se nos graban en la memoria. Y entonces ya después no nos olvidamos, ¿sí? Hábitos como manejar, bueno, por ejemplo. Ahora no sé cuál otro, pero bueno, en ese caso, ¿sí? Entonces, los animales nacen condicionados por un entorno, formados por un entorno que es de otra especie, ¿sí? No tienen el mismo lenguaje. Entonces, muchas veces es normal que se desaten problemas de conducta, pero muchas veces pasa también que la gente al aprenderlos cambia bastante. Bueno, ¿qué pasa en el cuerpo? Hay factores externos ambientales, un ruido, una persona que pasó corriendo, ¿sí? Todo lo que significa percibir. Nosotros, los seres vivos, percibimos con los órganos de los sentidos. Vista, olfato, audición, ¿sí? Bueno, los 5 sentidos. Y también tenemos factores internos dentro del cuerpo. Los factores internos son hormonas, todo lo que es el sistema inmunitario, factores metabólicos y emocionales. Todo eso se integra dentro del sistema nervioso central, ¿sí? A partir de pasar a través de todo tiene respuestas en lo que es las vísceras, en todo lo que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, una contracción en una convulsión. Eso se desencadena en el sistema nervioso, pero llega al músculo. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, es muy importante, ahí me perdí acá está. Es muy importante saber que todo se integra dentro del sistema nervioso central y a partir de ahí va a todos los órganos efectores, ¿sí? Y define o determina un comportamiento. Entonces, ¿cuándo sabemos si medicar o no? En este caso, con aceite o complemento. También tenemos que hacer un diagnóstico definitivo del comportamiento.
Bien, por eso también está bueno hablar un poco y que empiecen a conocer lo que es la PINE, que se habla mucho en humanos, que es la psicoinmunoneuroendocrinología, y que describe lo que es la enfermedad psicosomática. Cómo un pensamiento repercute en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en una ansiedad por separación, que es una ansiedad tipo intermitente, que se asemeja al ataque de pánico en el humano. Muchas veces las manifestaciones que vemos son micciones frecuentes. Por ejemplo, cuando llegamos hay charquitos de orina por todos lados, poquitos. Nos damos cuenta que no es que evacuó vejiga, así que no es que tenía ganas de orinar, sino que en realidad es un signo de ansiedad, por ejemplo. O también pasa con las defecaciones. O con los aullidos. ¿Sí? Todo lo que es vocalización y todo eso es un signo clínico para nosotros. Entonces es importante saber que si después tiene vómitos recurrentes, eso puede llegar a una gastritis. Entonces, todo empieza por la integración al sistema nervioso central de acuerdo a lo que aprendí del entorno y a lo que se me activa, que tengo que repetir ante un factor desencadenante. ¿Sí? Entonces, todo eso relaciona a todos los sistemas. Bueno, en el caso de etología es etoinmunoneuroendocrinología, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un desbalance entre esos sistemas? Porque estos son todos los sistemas que regulan, ahora vamos a ver bien cuáles son, pero que regulan el equilibrio en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se logra el equilibrio en el cuerpo? Donde hay falta de algo, de cualquier sustancia, se activa y por retroalimentación negativa hace que el precursor de lo que se necesita en un órgano se empiece a activar en el cerebro. Ahí pasa el sistema endocrino o por la vía que tenga que ser y llega, ¿sí? O nervioso, y llega al órgano efector. Bien. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, hay una enfermedad, ¿sí? Resulta una enfermedad si hay un desbalance entre este sistema, que es el EINE, ¿sí? El comportamental, que viene condicionado por un factor desencadenante. ¿Qué es esto? Algo que pasa. Un ruido, alguien que pasó rápido, que se asustó, algo, ¿sí? Y ataca este macrosistema, al sistema nervioso, endocrino, inmunológico, determinado por una causa del entorno. Y eso lo que se logra en definitiva es un déficit de adaptación hacia el entorno. Bien. Otra. Bueno, entonces, vamos por el tema del comportamiento. De ahí viene la palabra eto. Nos vamos para el sistema inmune, ¿sí? Donde ahí tenemos todo lo que es humoral y celular. ¿Qué significa? Todo lo que son anticuerpos y células, ¿sí? Las células son los linfocitos, los neutrófilos, que también actúan en los procesos inflamatorios. Entonces, todo ese sistema también se pone en marcha, ¿sí? Para determinar un efecto, ¿sí? ¿Qué lo causó? Bien, el sistema endocrino, con sus hormonas y los receptores, ahora les explico un poco esto. Es que hablar tanto cansa. Sí. Voy a tomar más agua. Bueno, el sistema endocrino, mediante las hormonas, ¿sí? También tiene receptores o células para todo lo que son neurotransmisores. Los neurotransmisores son los mediadores químicos que hay entre neurona y neurona dentro del sistema nervioso, ¿sí? Entonces también tiene receptores para de esas, digamos, sinapsis, de esas moléculas. También los tiene el sistema inmunológico, ¿sí? Por eso muchas veces está relacionado este sistema endocannabinoide con este sistema EINE, por el hecho de los problemas de piel, ¿sí? Y lo que más se me dio por ahí por ver o por investigar, sobre todo, me empezó a pasar en la pandemia, muchos autolamidos, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a probar, como es un granuloma por lamido, y que todo comienza por un desbalance y una falta de hacer ejercicios
y de actividad específica de especie, ¿no? Como salir a pasear, o hacer otro tipo de actividades, otra rutina en los hogares, muchos empiezan a autolamarse. Entonces, bueno, uno de las investigaciones que empecé a hacer justamente es esto mismo, ¿sí? Bien. Te queda media hora. Sí, igual todavía me falta. Bueno, entonces esto es más o menos para que se vea que nosotros vemos un signo en el cuerpo, pero todos estos sistemas dentro de nuestro cuerpo se ponen en marcha para dar una respuesta, ¿sí? Eso es la fisiología. Cuando alguno de estos sistemas se desequilibra, que son los dos, porque uno van de la mano del otro, ahora vamos a hablar del endocannabinoide, pero van de la mano con el LEINE, porque justamente hay receptores endocannabinoides en esos sistemas. Entonces, por eso decimos que es también multifactorial. Cuando yo doy un aceite para un trastorno del comportamiento, acá es el caso más común, lo que decía es el granuloma acral por lamido, porque de repente tengo resultados en piel y termina con esa estereotipia, o sea, con esa compulsión de tener que lamarse todo el tiempo sin un objetivo definido, un miembro, ¿sí? Y se lastiman. Entonces es importante esto, entender algunas cuestiones. Bueno, los receptores celulares. Yo les hablo de receptores celulares anteriormente, que les dije que cada sistema tiene receptores para el otro, para que más o menos se imaginen lo que es un receptor. Esos dibujitos que ven ahí en naranja, el violeta, son receptores, ¿sí? Que están en la pared de la célula. Entonces, y todas las bolitas que son los mediadores químicos, digamos, las señales que reciben de los otros sistemas. Entonces, a partir de ahí entran a la célula ese receptor y es lo que desencadena las respuestas, ¿sí? Las tienen que hacer mediante algo. Bueno, esto lo hacen mediante la célula, ¿sí? O sea, mediante los receptores celulares. Van de una célula a otra. Se cruzan de sistemas, ¿sí? Así como entre sistemas, por ejemplo, en el sistema nervioso central, también hay sinapsis neuronal. Bien, y acá hablamos un poco de lo que es el sistema endocannabinoide y el sistema AINE. Porque, bueno, y por ahí les puse algunos dibujitos. Espera, vamos a cambiar esto. Para que vean lo que por ahí, cuando les menciono las partes, ¿no? Porque si no es como que suena muy, muy abstracto hablar. En el sistema nervioso, bueno, tenemos los dos tipos de receptores y están distribuidos en la corteza. Bueno, se los menciono, ¿no? Pero sustancia negra, por ejemplo, la corteza, bueno, tiene más bien funciones sensitivas y motoras, pero la sustancia negra y el tracto nigrostriado están asociadas con el Parkinson, que se usa mucho el aceite para ese caso. El cerebelo, bueno, con todo lo que es el control motor. Y en la médula espinal, ¿no? Que esto nos permite usarlo también para analgesia y anestesia, que es muy importante. Y bueno, les comenté que últimamente se había investigado en conjunto con opiáceos que da muy buenos resultados. Y bueno, el sistema inmunológico, como les decía también, tiene de los dos y en diferentes tipos de células, ¿sí? Y los CB2 están mucho más asociados con todo lo que es la respuesta inflamatoria. Bien. Y después tenemos bueno, encontré justo una foto que decía el cerebro emocional, que es el sistema límbico. Y ahí en una partecita, no sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, de última después se sube la presentación. Tenemos la amígdala, que también es lo que dijimos hoy en un principio, que disminuye su actividad. Y después el hipotálamo, que hablamos un poco de donde ahí se trabaja,
¿sí? Desde lo que es la reeducación o el adiestramiento y todo lo que son técnicas de modificación de conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hipocampo que está dentro del sistema amigdalario, está la memoria a corto y largo plazo. Entonces, a partir de ahí es como nosotros podemos cambiar o reeducar a un animal. ¿De qué manera? Cambiando a través de técnicas, ¿sí? Que se le borren. Las trazas de memoria están en las neuronas grabadas como nosotros tenemos como surcos, ¿sí? En las células. Como tenemos los surcos en nuestras manos, así son. Entonces, la memoria llega y entra y se aloja. Lo que hacen estas técnicas con diferentes repeticiones y diferentes combinaciones, eso también detrás hay una estrategia terapéutica, lo que hacen es reemplazar esos, digamos, lo que está grabado en la memoria, esos recuerdos viejos, por recuerdos nuevos, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces dentro de un proceso terapéutico vamos a tener que muchas veces hay recidivas, o que se vuelve a un comportamiento, o que pensábamos que veníamos bien y de repente se exacerbó, pero después vuelve a estar bien. Bueno, eso es parte de un proceso terapéutico, esas ondulaciones por las que pasan, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es saber que los hábitos se pueden cambiar y que por ahí el área más conductista o más técnico trabaja a ese nivel de hipocampo y memoria, ¿sí? Y que el veterinario trabaja en un campo mucho más grande y que obviamente es muy necesario todo esto de las técnicas, ¿sí? Sobre todo en nosotros está enseñárselas a los tutores, porque ellos son los que conviven con este animal de compañía. Bueno, por acá ya estamos. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Se puede hacer? ¿Eh? A ver si puedo. ¿Hay preguntas? Acá hay una. Muy buena charla. No sé si tenéis. ¿Cómo hago para ver las preguntas? ¿Ver? No No hay. hay. Y tenés media hora. Sí. Bueno, puedo hablar entonces del lenguaje animal. Muy buena charla. Ay, no. O finalizo. No. ¿No? ¿No? ¿Cómo? No, pará. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Bueno. Al final me apuré mucho, yo pensé que me iba a cansar el tiempo y me apuré un montón. Para ver dónde está. Sí. Bueno, a ver si repasamos algún tema para. ¿Hay casos clínicos? Sí, puedo contar algo de los casos clínicos que por ahí he tenido. Sí, los más frecuentes, lo que vos ves. No, por ahí contar un poco anduvieron bien. también cómo empezó esto, porque bueno, creo que la mayoría se presentó también. Yo es como que fui directo a la presentación y no conté un poco también de quién soy, cuál es el trabajo que venimos haciendo con un grupo de personas, que me parece importante contar, pero no quería perderme, primero de contarles la importancia que tiene la prescripción médica, ¿sí? Que de hecho, cuando comencé a trabajar en esto, intenté hacer mi aceite y bueno, no me funcionó por una cuestión de tiempos, que bueno, había que dedicarle realmente mucho trabajo y mucho seguimiento a la planta, y también saber de genética y también saber de cepas, entonces era mucho tiempo que me requería, más allá de la teoría, después llevarlo a la práctica, era básicamente inviable desde el lugar. Por temas de tiempo, que bueno, algunos vetes ya están más cancheros y pueden hacer las dos cosas. Yo como que todavía por ahí no, o por ahí me estoy dedicando más a otras cosas, otras cuestiones. Entonces por eso insisto mucho en todo lo que es el trabajo interdisciplinario. Bien. Bueno, entonces
entonces de repente me empezó a surgir esto en la pandemia por ahí, el hecho de ver autolamidos, de ver estereotipias, de ver recidives en algunos trastornos compulsivos de algunos animales. Entonces se me ocurrió empezar a hacer, confeccionar fotogramas, hacer análisis de datos. Y bueno, y entonces justo conseguí una persona que hacía aceite con trazabilidad. Así que bueno, decidí trabajar con ese aceite y yo poder dedicarme a la parte de investigación y o sea, ya con el producto hecho, qué resultados iba obteniendo, ¿sí?, en los granulomas. Sí, el aceite de la ansiedad por separación. Bueno, depende del grado de ansiedad que tengas, ¿sí? Por eso es tan importante muchas veces que yo mencionaba al especialista, ¿sí? El BT te puede decir si sí o no, lo pueden probar, pero hay que ver el grado de esa ansiedad, ¿sí? Si realmente es muy exacerbada, posiblemente en primera instancia tengas que empezar con alguna medicación. Y creo que en algún momento ahí en la charla había puesto prejuicio con la medicación. Bueno, no nos olvidemos que esto también es una medicación, ¿sí? Es algo muy natural. Pero bueno, a veces que se puede usar solo, sí se puede usar solo en un trastorno de ansiedad compulsivo. Por ahí te tarda un poco más de tiempo. No quiere decir que no se pueda dar solo. De hecho, yo no lo he usado solo en ansiedad por separación. Siempre, generalmente, obviamente siempre con técnicas de modificación de conducta, sí, pero las técnicas de modificación de conducta se tienen que hacer bien, se tienen que hacer con los tiempos que prescribe el profesional, y con ese intervalo, digamos, entre sesiones que tiene que hacer el dueño. Ahí sí podemos sumar un aceite de cannabis y ver resultados. Pero ya te digo, siempre es complemento a la terapia conductual. ¿Por qué? Porque mientras nosotros usamos aceite de cannabis para tratar esa ansiedad por separación, vamos haciendo toda la parte conductual que le va cambiando las plazas de memoria. Entonces, lo que hace el aceite de cannabis u otro medicamento es acelerar el proceso. Pero sí me ha pasado que trastornos compulsivos sirven. Y trastornos compulsivos severos de persecución de cola, en donde sí, ya hoy te puedo decir que la dosis hay que bajarla progresivamente. No se puede, no, o sea, no de un momento para otro, sobre todo en los trastornos del comportamiento, porque está muy comprometido el sistema nervioso central. Pero sí o sí, sí se puede probar, pero sí o sí con tratamiento conductual. También un factor importante es la edad, si hubo muchos reforzamientos positivos, por eso es muy importante estudiar el vínculo humano-animal, la relación que se tiene con la mascota. Por eso te digo que depende de muchos factores, ¿sí? Ahora, primero, si damos una cita de ansiedad por separación sin hacer una consulta a un veterinario, tenemos que saber de dónde proviene. Así que es muy importante consultar, ¿sí? Y bueno, la fuente segura es el médico. Entonces te va a decir sí, porque a mí me resultó este aceite, pero este no, entonces por eso es importante. Si no compremos cualquier aceite, ni probemos con cualquier aceite porque no sabemos qué componentes tiene. Y ya te digo, si respondo a tu pregunta, sí o sí con terapia conductual, si no, no. Bueno, y ahora me perdí el otro que estaba hablando. Ah, del grupo de trabajo. Bueno, entonces, bueno, conseguí a alguien que me haga el aceite con trazabilidad, entonces comencé sobre todo con granuloma por lamina. En la pandemia tuve 3 casos de granuloma y, bueno, que se pudieron resolver entre 5 y 7 días, ¿sí? Pero fui variando en dosis y fui probando dosis, y por eso les digo que depende el componente y depende de la patología, ¿sí? Si es en el sistema nervioso central, no solamente vamos a necesitar para este tipo de patologías una concentración alta en CBD, eso sí lo podemos usar para una epilepsia. Pero acá ya cambia un poco, ya hay otros sistemas que están comprometidos, no es solamente el sistema nervioso central. Hay en juego, imagínense que ahora ya llegamos a piel. Entonces es muy importante saber esto también. Bueno, así que fue más que nada comenzar con esas investigaciones de granuloma, que no dejan de ser un trastorno compulsivo, así que se encuadran
también de alguna manera o no, eso bueno, es lo que está por definirse. Y bueno, entonces comenzamos a hacer investigación y ahora estamos camino a eso, porque creo que no solamente el rol del veterinario va por prescribir una medicación, sino también seguir investigando y seguir dando herramientas, sobre todo para las personas, ¿no? Dueñas, tenedoras de animales, ¿qué le están dando? Entonces, por eso es tan importante nuestro pedido como veterinarios, que realmente se legalice cualquier derivado del cannabis de uso medicinal, porque más allá de la terapéutica que sabemos con varios trabajos científicos de que da resultado, no solamente por eso, porque sino que también hay una línea de investigación importantísima para hacer, en la cual se pueden demostrar muchos más resultados beneficiosos, no solamente quedarnos con los que tenemos, sino ir por más. Y me parece bueno, que es un derecho de todos la salud, y sobre todo de los veterinarios que están comprometidos, no estamos generalmente con el mundo, porque más allá de todas las especialidades que tenemos, creo que hacemos mucho por la salud pública, creo que somos ejes fundamentales en la salud pública, y bueno, y por eso también es importante que, más allá de que hagamos investigación, se pueda prescribir y juntar muchos casos y seguir estudiando. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo empezamos a trabajar. Y bueno, y ahora seguimos sumando más personas, pero bueno, la idea es seguir con esto. Y sobre todo volcarlo a la etología, porque también hay mucho prejuicio con todo lo que es la prescripción de psicofármacos, ¿sí? Pero pasa también lo mismo en las personas. La realidad hoy por hoy es que la mayoría de las personas necesitan tomar algo para dormir o tienen trastornos de ansiedad. Y bueno, y es también muy importante que haya un medicamento que sea más natural, incluso para las personas. Entonces, a ver, es importante que pase por ciertas pruebas también, como yo hablaba hoy del método científico, bueno, y que se pueda llegar a que sea un medicamento con un margen de seguridad que se requiere para que sea un medicamento, y que por supuesto tiene que pasar por diferentes pruebas. Una es todo lo que es la ciencia, ¿verdad? Y a partir de ahí se arman prospectos de medicamentos, y por supuesto que no va a ser sencillo quizás llegar a eso, nos va a llevar trabajo, pero sí es importante saber que esto sigue, que recién empieza y que está buenísimo que los veterinarios formemos parte, no solamente en el campo de pequeños animales, sino de grandes animales, incorporando el bienestar animal. Y bueno, mucho más para decir no tengo, pero bueno, creo que ha sido una hermosa jornada. Quiero felicitar a todos los colegas, no solo los que hablaron, sino los que estuvieron detrás de cámara, editando videitos y compartiendo un montón de cosas. Así que bueno, les agradezco enormemente. Y bueno, cualquier duda yo creo que ya pueden escribir al Instagram. Pero bueno, y recalco que es muy importante consultar por un problema de comportamiento al veterinario, ¿sí? Y a partir de ahí que el veterinario decida a quién deriva. Si es un caso para un adiestrador, para una educadora o para un veterinario especialista en comportamiento, ¿sí? Porque él se va a dar cuenta si tiene un trastorno de comportamiento o no, incluso por ahí lo puede resolver él, y si no lo puede resolver lo va a derivar al especialista. Así que por eso no compren cualquier aceite y no piensen que por darle aceite de cannabis se les va a ir la ansiedad, porque no es así, ¿sí? Hay que hacer un trabajo terapéutico, tiene que ser una terapia. Así que bueno, yo doy por finalizado esto porque ya estoy hablando hace un montón. Así que bueno, creo que viene ahora la carta. Sí. Sí, bueno, Estela, acercate, así sí. Bueno. También ella estamos los tandilenses. Acá estamos de Tandil. Bueno, ahora viene una carta para el presidente, que le leerán Paula y José, y bueno, y damos por finalizada
jornadas y les pedimos que por favor firmen. Estamos juntando firmas y en la página van a ver el acceso para poder firmar. Lleva cerca de 5.000 firmas, así que es importante que podamos llegar a nivel nacional para legalizar el cannabis veterinario. Bueno, bueno, un beso grande, firmen, por favor, y estamos, cualquier duda se pueden... Sí. Cualquier duda la escriben pueden escribir por acá. en mensaje y Paula y Laura se las contesta. ¿Sí? Bueno, un beso y buenas noches. Bueno.